Hola a todos los que se conectan por primera vez y por supuesto a todos los miembros de nuestra comunidad virtual Animarte en Jesús. Es un auténtico privilegio encontrarnos en este lugar compartiendo un espacio de crecimiento y reflexión. Soy Andrés Quevedo, psicólogo, docente y consejero cristiano. Me siento entusiasmado por acompañarlos en este episodio lleno de inspiración y de aprendizaje. Mi pasión radica en la intersección entre la mente humana y la espiritualidad. A lo largo de mi trayectoria como psicólogo, he tenido el honor de guiar a personas en su viaje hacia la curación emocional y el desarrollo personal. Creo firmemente en el extraordinario poder de la autoaceptación y el perdón. Me emociona explorar estos temas desde la perspectiva cristiana y desde la psicología, por supuesto. Mi objetivo es fusionar esta visión espiritual con las herramientas y conocimientos que me ha dado la psicología para ofrecerles una experiencia enriquecedora y práctica que les conduzca hacia una vida plena y significativa. Juntos exploraremos cómo la mente humana, la fe y la psicología pueden colaborar para lograr un cambio transformador en sus vidas. Les extiendo una cordial invitación para unirse a mí, para unirse en este apasionante viaje de autodescubrimiento y crecimiento. Los invito a prepararse y sumergirse en este fascinante episodio de Animarte en Jesús. Estamos a punto de dar comienzo a este emocionante recorrido juntos. Igualmente les animo a que se suscriban para continuar explorando temas que nutren su alma y la mente. Y pues también nos pueden colaborar compartiendo este contenido a las personas que ustedes crean que les pueden llegar a servir o a una persona que ustedes en algún momento quieran hacerlo, porque desde su corazón nace que este contenido, estas palabras que de pronto les comparto, estos mensajes que les comparto y estas reflexiones pueden ahondar mucho en la sanación tanto espiritual como en esa sanación física y mental que todas las personas necesitamos y todas las personas requerimos en algún momento de nuestra vida. Bueno, entonces permítanme presentarles un caso, ¿sí? Quiero ambientar este episodio con una reflexión, un caso real, ¿cierto? Pues en este momento pues, he llamado a esta persona María, uno de los nombres un poco más conocidos por la humanidad. También quiero ambientar este caso para que de pronto se sientan un poco identificados con esa experiencia de vida de esta persona y sin más preámbulos demos inicio. Entonces permítame presentarles a María, una mujer que exteriormente demuestra fortaleza y seguridad, pero cuyo interior alberga un torbellino de emociones no resueltas. Desde su infancia se esforzó por cumplir expectativas de sus padres, lo que la llevó a sentirse constantemente insuficiente. Esta autopercepción negativa arraigó como una sombra que oscurece sus días y afectaba sus relaciones más cercanas. Con el tiempo, las dificultades se complicaron en la vida de María. Las tensiones familiares, especialmente con su madre, se convirtieron en una fuente constante de conflicto en su día a día. Las críticas de su madre resonaban en su mente como un eco persistente, o sea, como esa voz que no se apartaba de su mente, mirando su autoestima o minando más bien su autoestima y su confianza, o sea, afectando directamente su autoestima y su confianza. En su relación de pareja, María escuchaba muchos reproches y siempre luchaba por expresar sus verdaderas necesidades y deseos. Temerosa de ser juzgada y rechazada, esta falta de comunicación generaba malentendidos y distanciamientos emocionales con su pareja. Para María, las redes sociales, en lugar de ser una vía de escape como son para muchas de las personas, se transformaron en otro campo de batalla. La visión de estas vidas perfectas, de estos cuerpos ideales que ella veía en las redes sociales, la atrapaba en un ciclo de comparación
y de autocrítica constante. María se perdía en la búsqueda incesante de validación externas. Quería que todo el mundo la validara, mientras en su propia inseguridad se sentía aprisionada. Un día, la vida de María dio un giro cuando su amiga de toda la vida, Ana, traicionó su confianza. Las palabras hirientes de Ana se clavaron en el corazón de María, desencadenando una tormenta de emociones. Aunque Ana se disculpó, María luchaba por encontrar el camino hacia el perdón, que en realidad no expresaba completamente hacia Ana. Finalmente, en medio de la oscuridad de su lucha interna, María tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Mirándose al espejo, vio el reflejo de una persona con esos ojos enrojecidos por el llanto y el corazón cargado de dolor. María comprendió que necesitaba ayuda. Ese día, con determinación, decidió buscar apoyo. Y es así, desde lo más profundo de la lucha interna, María inició su camino hacia la autoaceptación y el perdón. A medida que exploramos estos temas y miramos ese caso de María, abordaremos hoy, buscando responder esas preguntas que tenía María. Tal vez puedas tú aplicar estas lecciones para tu propia vida. A lo largo de este recorrido exploraremos una profunda conexión entre la autoaceptación y la fe. Bueno, juntos son principios transformadores. Y también pues vamos a abordar algunos temas desde la psicología, en donde descubriremos cómo superar los obstáculos emocionales y la autocrítica. Podemos avanzar a la autoaceptación y el poder del perdón, ¿no? Mediante la fusión de la fe, de la psicología. También exploraremos cómo sanar heridas del pasado, liberarnos de esas cargas emocionales, cultivar una vida de perdón y de autoaceptación. Entonces, prepárense para sumergirse en este viaje de sanación, de empoderamiento, de transformación para una vida significativa. Entonces, comencemos vamos a tratar unos 6 puntos en donde vamos a trabajar algunos temas primordiales para poder lograr esa autorrealización, ese perdón que necesitamos. Si uno encomienda todo hacia el poder supremo, hacia el poder divino de Dios, es posible poder tener un cambio significativo en nuestra vida. Entonces, el primer punto que vamos a tratar se llama la autoaceptación. ¿Listo? Entonces, comencemos por explorar este concepto de autoaceptación desde una perspectiva tanto cristiana como desde la perspectiva de la psicología. Bueno, porque pues esto nos ayuda de pronto a enriquecer mucho más este proceso de conceptualización de qué es eso de la autoaceptación. Y la autoaceptación implica amarnos, valorarnos tal y como somos, reconocernos tanto nuestras virtudes como también nuestras áreas de crecimiento, esas áreas o esos defectos que pueden ser mejorados, esas oportunidades de mejora que tenemos en nuestra vida. En esencia, se trata de mirarnos a nosotros mismos con compasión y aprecio, independientemente de nuestras imperfecciones y de nuestros defectos. Bueno, este proceso transformador conlleva una profunda comprensión de nuestra propia identidad, ¿sí? Comprende esa posibilidad de identificarnos y de crear una identidad propia. Reconocemos nuestras fortalezas, logros, cualidades positivas, al mismo tiempo que somos conscientes que nuestras debilidades diarias en las que podemos mejorar siempre, ¿no? No nos vayamos a quedar siempre con que tenemos unos defectos y yo soy así y no puedo cambiarlos. Veamos estos defectos, estas debilidades como esa oportunidad que nos da la vida de mejorar. Es importante resaltar que la autoaceptación no significa conformarse y quedarse estancado. Por lo contrario, es un trampolín hacia ese desarrollo personal. Al aceptarnos y abrirnos la puerta
a un cambio auténtico y duradero. Permitámonos abordar nuestras áreas de crecimiento, o sea, esas áreas débiles, esas áreas que tenemos que mejorar, con una mentalidad positiva, con una mentalidad de autoestima sólida. La autoaceptación también está estrechamente vinculada con la autoestima. Al aceptarnos, nosotros construimos una imagen positiva de nosotros mismos, ¿no? Y cimentamos una base firme para nuestra confianza. Nos liberamos de ese peso de la autocrítica excesiva y canalizamos nuestra energía hacia un proceso y hacia un progreso y hacia un autoconocimiento. Un concepto crucial desde la psicología es que la autorregulación emocional, que se refiere a esa capacidad que nosotros tenemos para gestionar y controlar nuestras emociones de manera consciente y efectiva, implica reconocer y comprender nuestras emociones, así como manejarlas adecuadamente en diversas situaciones. Entonces, la autorregulación emocional implica regular tanto las emociones negativas como las emociones positivas. ¿Esto qué significa? No solo tenemos que controlar la ira, la tristeza o la ansiedad, sino también tenemos que moderar nuestra euforia y la excitación excesiva u otras emociones que puedan influir en nuestras decisiones y en nuestras relaciones. A veces cuando nosotros somos tan emocionales que tenemos picos de emociones, ¿cierto? Entonces, o estamos muy tristes, o estamos muy de mal genio, o estamos demasiado contentos. Esos picos emocionales a veces no nos dejan tomar las mejores decisiones y de pronto pueden influir en las relaciones y mi entorno en que me desenvuelvo. Bueno, cultivar la autorregulación emocional es esencial para el bienestar personal y para las relaciones saludables que nosotros debemos tener. Hay que mejorar la comunicación, fomentar la toma de decisiones racionales. Esto promueve que una perspectiva objetiva en diferentes contextos. Bueno, entonces cuando nosotros tenemos ese proceso tanto comunicativo como ese proceso de tomar decisiones racionales, seguramente vamos a tener una perspectiva objetiva, ¿sí?, en todas las cosas que nosotros nos rodean. De pronto vamos a estar un poco más enfocados acerca de qué es lo que estamos viviendo y hacia dónde vamos a dirigirnos. Bueno, o sea, para tomar unas buenas decisiones y unas decisiones un poco más racionales. Practicar la autorregulación emocional puede incluir técnicas como una respiración profunda, detener un momento para oxigenar, ¿sí?, para llenar de oxígeno mi cerebro para tomar unas mejores decisiones. Momentos de meditación en donde yo pueda estar solo y pueda estar enfocado en las decisiones que vaya a tomar, ¿cierto? Una atención plena, dejar esos distractores que a veces no me dejan tomar una decisión objetiva, de pronto no me dejan regular esos estados emocionales que yo tengo. Y pues también hay algo muy importante que debemos hacer, es que tenemos que identificar patrones emocionales. Entonces, ¿cómo yo identifico esos patrones emocionales? Pues haciendo como ese proceso de análisis, de ese autoanálisis en donde yo digo, oiga, ¿cómo son estas emociones y cómo yo expreso las cosas y cómo soy tan emocional? ¿En qué aspectos de mi vida, ¿sí?, se me disparan mis emociones, ¿cierto?, y me hacen cometer errores o me hacen tomar decisiones erradas? Bueno, entonces la autoaceptación desempeña un papel vital en todo este proceso. Al aceptar y comprender nuestras emociones, estamos mejor preparados para gestionarlas y gestionarlas de una manera más saludable. En lugar de juzgarnos por sentir ciertas emociones, nos permitimos experimentarlas y aprender de ellas. En el camino hacia la autoaceptación, las escrituras nos brindan una guía y nos iluminan nuestra perspectiva sobre nuestro propio valor. ¿Listo? Entonces, un ejemplo poderoso se encuentra en el Salmo 139, en el versículo 13 y 14, donde se nos revela las siguientes palabras que dice:
porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el vientre de mi madre, te alabo porque soy una creación admirable. ¿Listo? Estas palabras nos invitan a reflexionar profundamente sobre nuestra identidad y sobre cuánto valemos, ¿no?, en este mundo. Nos recuerda que nuestro origen proviene de la mente y del corazón del Creador, de ese Creador amoroso que nosotros tenemos, llamado Dios, que lo denominamos como Dios. En estas líneas somos testigos de cómo cada uno de nosotros es formado de manera única y excepcional, ¿sí?, con ese tejido de amor y ese propósito divino. La enseñanza de las Escrituras nos enseñan y nos revelan un principio fundamental en la autoaceptación, y es reconocer y abrazar nuestra autenticidad, ¿cierto? El Salmo 139 nos llama a mirar más allá de nuestras imperfecciones y reconocernos que somos creación admirable de Dios, ¿cierto? Este reconocimiento es esencial y desafía las voces internas de autocrítica y nos guía ¿hacia qué? Hacia la senda de la autoaceptación. En el contexto de autoaceptación, las palabras bíblicas nos inspiran a liberarnos de la necesidad de compararnos con otros, de aspirar a estándares inalcanzables, al abrazar la verdad de que somos creación admirable a los ojos de Dios, encontrarnos con una base sólida desde cual cultivar un profundo amor propio y una autenticidad. ¿Listo? El poder transformar nuestra relación con nosotros mismos es sumamente importante. Bueno, a menudo luchamos con la autocrítica y con la falta de confianza en nuestras habilidades, pero sin embargo la palabra de Dios nos enseña y nos desafía a cambiar nuestra narrativa interna, ¿sí?, a cambiar eso que nosotros nos repetimos diariamente y a reconocer nuestro valor interno. Pongamos un ejemplo. Imaginen a una persona que se enfrenta a desafíos en su autoestima debido a una constante comparación en las redes sociales, ¿cierto? Ahorita es el pan de cada día las redes sociales, y desde nuestra fe recordaríamos que cada uno está diseñado de manera única por Dios. Desde la perspectiva de la psicología, nos alentaríamos a desafiar esos pensamientos negativos y reemplazarlos con afirmaciones realistas y afirmaciones compasivas. Cuando digo compasivas no es darme la palmadita en la espalda, sino con esas afirmaciones en que, hey, a pesar de que me vea diferente o que me compare, yo soy único y como tal me amo y me autorreconozco como soy, y seguramente sí tengo algo que cambiar, pero lo voy a hacer no por presión, sino porque en realidad yo lo quiero hacer. Nuestro segundo punto tiene que ver con esos obstáculos en la ruta hacia la autoaceptación y cómo hacemos su abordaje. Bueno, alcanzar una plena autoaceptación nos conduce a enfrentarnos a desafíos a que a menudo nos obstruyan ese camino hacia la autoaceptación genuina. Las heridas emocionales del pasado y los patrones de pensamiento negativos pueden empañar nuestra percepción de nosotros mismos y dificultar ese proceso de autoaceptación. Las heridas emocionales del pasado se asemejan a esas marcas profundas que dejan o que quedan impresas en nuestra identidad. Las experiencias dolorosas, los rechazos o traumas pueden dejar cicatrices que cuestionan nuestro valor y nuestra autoestima. Estas heridas pueden manifestarse en autocríticas internas, ¿sí?, en las erróneas creencias de que carecemos o de que merecemos el amor o la aceptación, ¿sí? Además, los patrones de pensamiento negativos pueden tener una telaraña de insidiosa, es decir, expande como una telaraña, ¿cierto? Y quizás no nos deja mover. Los diálogos internos basados en las percepciones distorsionadas que tenemos, o sea, esas percepciones erróneas que tenemos, pueden fortalecer la idea
de que no merecemos aceptarnos completamente nosotros. Estos patrones pueden conducir a menospreciar nuestras cualidades positivas y a exagerar de pronto nuestras supuestas deficiencias, manteniéndonos atrapados en un ciclo de autocrítica constante. Sin embargo, como psicólogo he aprendido que siempre hay un rayo de esperanza, ¿cierto? Y reconocer y enfrentar estas heridas y patrones constituye ese primer paso hacia la autoaceptación. Desde los procesos de acompañamiento, desde las terapias, se proporciona un espacio seguro para explorar estas emociones arraigadas y desafiar creencias negativas y de trabajar en la curación de heridas del pasado. Entonces, hay una herramienta que utilizamos desde la psicología que se llama la reestructuración cognitiva. Y esto es una técnica ampliamente empleada desde la psicología que nos lleva a identificar pensamientos negativos, a reemplazarlos por pensamientos un poco más realistas y compasivos. Esta práctica nos empodera a nosotros, ¿sí? Y nos ayuda a cuestionar esas voces de crítica internas y a forjar una autoimagen más equilibrada y más positiva. Es necesario encarar los obstáculos, y encarar estos obstáculos no solo nos contribuye a la autoaceptación, sino también puede desencadenar una transformación interna y profunda. A medida que nosotros sanamos nuestras heridas emocionales y desafiamos patrones negativos, creamos espacios para abrazar por completo una identidad o nuestra identidad y experimentar una autoaceptación auténtica. En la Biblia, en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17 nos brinda una fuerte esperanza acerca de lo que estamos tratando. Entonces dice la palabra: de modo de que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. Desde la perspectiva del desarrollo personal y de la superación de obstáculos, este pasaje enfrenta una visión con una luz sobre la posibilidad de un camino profundo. Nos invita a considerar que a través de nuestra conexión con Cristo poseemos ese potencial de renacer, de dejar atrás las cargas del pasado, de adoptar una nueva identidad. Estas enseñanzas nos conectan con el poder del cambio, de la resiliencia humana. A menudo nosotros cargamos con experiencias del pasado que nos limitan y patrones de pensamiento negativo que de pronto nos aprisionan. Sin embargo, este versículo nos recuerda que no estamos condenados a permanecer atados a las circunstancias de la vida. Visualicemos a alguien que lucha contra la autoestima, baja arraigada hacia las experiencias dolorosas que tiene. Esta persona podría estar atrapada en un ciclo de pensamientos negativos que de pronto afectan o socavan su autoestima. En este contexto, el mensaje de la Biblia de 2 Corintios pues cobra mucho más vida, ¿no? Nos inspira a mirar más allá de las limitaciones de la autoimpuesta, ¿cierto? Estas cosas que nosotros nos autoimponemos, ¿sí? Y abrazar la posibilidad de renacer desde nuestro interior. Mientras superamos obstáculos, podemos desafiar y reformular esos pensamientos negativos, reconociendo nuestra capacidad de transformarnos y de crecer. La psicología ilustra algo muy importante, que es la neuroplasticidad. ¿Y esta a qué se refiere? Se refiere a la habilidad que tiene el cerebro para remodelarse y adaptarse a aprender o enfrentar desafíos. Es esa plasticidad que tiene nuestro cerebro de adaptarse,
esta capacidad que nos permite cambiar patrones de pensamientos arraigados al adoptar una nueva perspectiva y practicar la autorreflexión, nos convertimos en nuevas creaciones. Esta transformación no solo afecta nuestra visión de nosotros mismos, sino también nuestra respuesta hacia los desafíos de la vida. Consideremos que de pronto pues hay alguien que lleva consigo heridas de una relación pasada y que pues todo terminó y culminó en desilusiones, ¿no? Desde la perspectiva cristiana, recordaremos que en Cristo existe esa posibilidad de renovar y de sanar. Desde las herramientas psicológicas, desde la psicología, pues te sugeriría que esos pensamientos recurrentes, ¿cierto?, de autodesprecio, pues los sustituyas con afirmaciones positivas y realistas que no se desliga mucho de las enseñanzas de fe de que somos personas nuevas y que podemos renovarnos y de que podemos sanarnos. Como tercer punto, lo he llamado el poder transformador del perdón en la vida del creyente y cómo impacta. Prosigamos con este recorrido y exploremos el perdón, que es un acto de profunda trascendencia. Bueno, el perdón nos libera del resentimiento y allana ese camino hacia la sanación emocional y psicológica. El acto de perdonar está arraigado en la historia de la humanidad, no solo adquiere relevancia desde esta perspectiva espiritual, sino también ejerce una profunda influencia en nuestro bienestar emocional y mental. Visualicemos el perdón como una llave maestra que desbloquea las puertas internas, bueno, liberándonos de ese peso del resentimiento y preparándonos ese terreno para la recuperación completa. La palabra de Dios en Efesios 4:32 habla del perdón también y nos exhorta a ser bondadosos y compasivos unos con otros, perdonándose o perdonándonos mutuamente, así como Dios en Cristo nos perdonó. El resentimiento y la negación del perdón puede convertirse en esos fallos emocionales, esas dificultades abrumadoras en nuestra vida, ¿cierto? Aferrándonos en qué a los agravios, a las peleas, a las palabras que nos dijeron en el pasado, que pueden afectar directamente nuestra salud mental, dando lugar a qué, al estrés, a la ansiedad, incluso a la depresión. Aquí es donde el acto del perdón emerge como una liberación, nutriendo tanto nuestra fe como nuestra mente. Bueno, es vital entender que perdonar no significa minimizar ni justificar el daño sufrido. Es más bien una elección consciente de liberarnos del control de las heridas del pasado que ejercen sobre nosotros. Al perdonar no solo extendemos hacia los demás, sino también hacia nosotros mismos. Desde nuestra fe, el perdón refleja el amor y la misericordia divina de nosotros. Nos hablaba Efesios. El perdón, o sea, nos hace emular ese perdón divino en nuestras relaciones humanas. Al perdonar a otros, seguimos el ejemplo de Cristo, abriendo ese espacio hacia el amor y hacia la curación de nuestra vida. Imaginen a alguien que ha sostenido un profundo resentimiento a causa de las dolorosas traiciones que haya tenido en su vida. Esas personas pueden sentir que el resentimiento se ha transformado en una sombra que los rodea a ellos, afectando sus relaciones y su bienestar emocional. Aquí es donde el perdón se convierte en una fuerza vital. La práctica del perdón nos permite liberar de esa carga pesada, ¿cierto? Sanar nuestras heridas emocionales
Es un proceso que implica abrazar y procesar las emociones, desafiar nuestros pensamientos negativos y seguramente nos permitirá una curación gradual. A veces muchas enfermedades son producto de nuestras emociones, son producto de nuestros pensamientos. Entonces así se van a dar cuenta que el sanar emocionalmente o el sanar mentalmente va a tener repercusión directamente en su estado físico, ¿sí? Y en su sanación física. Reflexionemos sobre alguien que lleva consigo de pronto un peso de ese resentimiento hacia aquel que le causó dolor en el pasado. Desde nuestra fe reconoceríamos la importancia del perdón como un principio central en la vida de Cristo que nos refleja hacia nosotros y que nos dice que tenemos que compartirlo. Y desde la psicología pues comprenderemos que el acto del perdón no implica validar ese daño, es decir, justificar el daño que nos hacen a nosotros, sino liberarnos de esa carga emocional que nos obstaculiza progresar y crecer día a día. Como cuarto punto, lo he llamado abordando las heridas del pasado. En este camino o en nuestro camino hacia la sanación nos encontramos con cicatrices emocionales del pasado, esas huellas invisibles que pueden ejercer un profundo impacto en nuestra vida, ¿sí? Enfrentar estas heridas demandan, pues primero que todo, valentía y una aproximación integral hacia la entereza esa que tenemos que tener, esa entereza en fe, con una comprensión también desde cómo me afecta, ¿cierto? Esas heridas desde mi estado mental. Bueno, en Lucas capítulo 7, versículo 50, la palabra de Jesús resuena en este mensaje poderoso. Entonces nos dice: no temas, mujer, tus pecados han sido perdonados, tu fe te ha sanado, ve en paz. Estas palabras reflejan no solo el poder del perdón divino, sino también el poder curativo de la fe para restaurar nuestras vidas diarias. Las cicatrices emocionales pueden manifestarse como patrones de pensamiento negativo, como ansiedad o como dificultades en las relaciones. Estas heridas a menudo arraigan experiencias del pasado y pueden alterar nuestra percepción de nosotros mismos y también la percepción que tenemos hacia el mundo que nos rodea, hacia las personas que nos rodean. La psicología nos enseña que enfrentar estas heridas exige un proceso de autoexploración y autocuidado. Bueno, implica ese coraje que nosotros tenemos de mirar hacia adentro, de reconocer ese dolor y de trabajar en la transformación de nuestras relaciones con experiencias del pasado. Bueno, entonces retrocedamos un momento hacia nuestro versículo de Lucas 7, en donde en este pasaje Jesús no solo ofrece perdón, sino también reconoce la fe como un elemento crucial en la sanación. Aquí observamos la intersección entre la fe, ¿sí?, y ese pensamiento, esa acción psicológica que tenemos los seres humanos. Bueno, imaginen a alguien que ha cargado durante años con un peso de esas heridas emocionales profundas, sintiendo que estas cicatrices definen todo lo que es. Esta persona puede estar batallando con la autoestima, también batallando con esa ansiedad, ¿cierto? Anhelando fervientemente pues esa paz interior que todo mundo queremos, ¿cierto? Aquí es donde las palabras de Jesús resuenan como un eco sanador. Nos invitan a confiar en esa promesa del perdón y esa sanación que Dios nos da. Vemos cómo nuestra fe puede ser un motor de cambio y de empoderamiento. La fe nos impulsa a buscar la asistencia adecuada, a enfrentar nuestras heridas con conciencia y a emprender esos pasos hacia la curación. El proceso de afrontar las cicatrices emocionales se convierte en un testimonio vivo en donde la interacción entre cómo yo manejo estos problemas emocionales y estos problemas mentales, ¿cierto? Y aplico la fe, ¿cierto? Puede ser la mejor unión para mi sanación interior.
el tener el valor de enfrentar nuestras heridas cara a cara y nutrirnos con una profunda conexión hacia nuestra vida espiritual, nos permite una sanación y que esta sanación tome un curso adecuado. Visualicen a alguien que lidiando con un trauma del pasado sigue afectando su vida del presente, y eso es lo que no tenemos que llegar a hacer, o sea, traer esas heridas del pasado y que me afecten diariamente. Bueno, desde la fe cristiana encontrarían un consuelo en las promesas de paz y de sanación de Cristo. Desde nuestras herramientas psicológicas, pues yo les podría enseñar a abordar esos traumas mediante procesos de acompañamiento y de terapia, utilizando técnicas como reestructuración cognitiva. Esa reestructuración cognitiva es como volver a construir desde todo ese daño que me hicieron, ¿cierto? Y reestructurar esos pensamientos arraigados dentro de nuestra mente, ¿cierto? Y esos pensamientos que no nos llegan a tener una paz y una plenitud saludable dentro de nuestra vida, ¿cierto? Entonces, cambiar esos pensamientos negativos, ¿cierto?, a perspectivas un poco más saludables que nos ayuden a buscar una plenitud y que nos ayudan a reestructurar, como he llamado este punto, abordar esas heridas del pasado que nos ayudan a construir el presente, ¿cierto?, y proyectarnos mucho más hacia el futuro. Y como punto quinto tengo practicando el perdón y la autoaceptación. Entonces ya hicimos ese recorrido en donde identificamos algunas heridas, donde experimentamos el perdón, donde nos autoaceptamos y sabemos que no somos perfectos. Ahora tenemos que practicar el perdón y la autoaceptación. Bueno, entonces finalmente llegamos a esa etapa en donde la acción se concreta. Después de explorar estas poderosas temáticas, en este momento vamos a poner en práctica todo lo que aprendimos. Aquí presentamos algunos pasos para cultivar la autoaceptación y el perdón de la vida diaria, basándonos tanto pues desde la fe como desde la psicología. En el corazón mismo de la fe cristiana encontramos un llamado profundo y poderoso hacia el perdón, ¿no? Perdonarse unos a otros así como Cristo nos perdonó a ustedes. Esto nos habla Colosenses capítulo 3 versículo 13. Esto resuena como un eco de gracia, bueno, y de transformación. Vamos a explorar cómo estas instrucciones pueden iluminar nuestras emociones internas y brindar una sanación a nuestras propias vidas. Enfrentarse a los resentimientos y agravios puede generar un peso emocional significativo en nuestras vidas. La falta de perdón puede establecer un ciclo interno de amargura, de ansiedad, afectando nuestras vidas o nuestra calidad de vida y nuestras relaciones. Aquí es donde la enseñanza de Colosenses se convierte en una guía esencial. Entonces, porque pues nos llaman al perdón, al igual que Cristo nos perdonó. Recuerda que la amplitud del perdón divino que recibimos en Cristo, en su infinita gracia, nos perdona a pesar de nuestras faltas y de nuestros errores. Al reflejar este perdón en nuestra vida, abrimos las puertas de sanación tanto emocional como sanación espiritual. Imaginen a alguien que ha sido profundamente herido en sus acciones o sea, fue herido por las acciones de otra persona. Esta persona puede sentir el resentimiento y la ira y estar arraigados en su corazón. La ira y el resentimiento se arraigan completamente en su corazón, generando un ciclo de sufrimiento interno. Aquí es donde las enseñanzas de la Biblia adquieren más significado, pues el versículo nos llama a liberarnos del peso del rencor a través de un acto compasivo y de misericordia. El perdonar es reconocer nuestra humanidad compartida y nuestra necesidad de la gracia divina. O sea, cuando yo perdono, pues de una forma u otra también me doy cuenta que yo también puedo cometer errores y que me gustaría que también en el momento en que yo cometiera un error también me perdonaran. El perdón puede liberarnos de una carga emocional y promover pues nuestra salud mental. Al perdonar, al igual que Cristo, optamos por el camino de la curación o de esa sanación y de la renovación. Bueno, abrimos espacios para experimentar la paz que proviene de liberarnos de ese rencor que tenemos dentro de nuestro corazón,
Desde la fe y desde la psicología, esta lección se convierte en un acto espontáneo de amor propio. Tomemos un ejemplo de alguien atrapado en un ciclo constante de autocrítica. Bueno, la solución es comprender que somos amados y perdonados por Dios, lo que nos permite practicar la autocompasión. Y ya les había explicado que es la autocompasión. No es darnos la palmadita en la espalda, sino aceptar que nosotros podemos cambiar. Bueno, la psicología proporciona una herramienta para identificar patrones negativos y pensamientos para reemplazarlos por afirmaciones positivas, que ya les había hablado sobre la reestructuración cognitiva. Antes de despedirnos, quiero compartir con ustedes 7 recomendaciones y ejercicios prácticos que pueden integrar a su vida diaria para cultivar la autoaceptación y el perdón. Desde ambas perspectivas, ¿no? Desde la fe y desde la psicología. Les animo a dar estos valientes pasos y hacia pues, ese bienestar profundo que todos necesitamos. Entonces, la primera recomendación es practicar la gratitud diaria. Bueno, al finalizar cada día, dediquen unos minutos a reflexionar sobre sus bendiciones y expectativas positivas vividas. Bueno, la gratitud nos ayuda a enfocarnos en lo positivo, apreciar a quienes o quiénes somos y lo que queremos. La segunda recomendación es escribir una carta de perdón. Reserven un tiempo para escribir cartas de perdón a quienes puedan haberles herido en el pasado. Incluso si no llegamos a entregar esta carta nunca a esas personas, o de pronto no tenemos contacto con esta persona. Este ejercicio puede liberar emociones reprimidas y abrir ese camino hacia el perdón genuino. Tercera recomendación: practica la autorreflexión. Establezcan un momento tranquilo cada día para reflexionar sobre sus pensamientos y sus emociones. La autorreflexión les permitirá identificar patrones negativos de pensamientos y desafiarlos con afirmaciones positivas. Cuarta recomendación: lectura y meditación de las Escrituras. Dediquen un tiempo para leer y meditar en pasajes bíblicos que resalten el amor, el perdón y la aceptación divina. Esta práctica puede fortalecer su conexión espiritual y fomentar una relación más profunda con Dios. Quinta recomendación: terapia y acompañamiento. Consideren buscar ayuda de un terapeuta o de un consejero profesional. La terapia puede brindar un espacio seguro para abordar heridas del pasado, aprender de estrategias de afrontamiento y promover esa autoaceptación y ese perdón que necesita. Visualización positiva. Dediquen tiempo a practicar la visualización positiva. Cierren los ojos e imaginen un lugar de paz y de aceptación. Pueden visualizarse perdonando y siendo perdonados, liberando de emociones negativas de su vida. Y la séptima recomendación: practiquen actos de bondad y de servicio. Practiquen esos actos de bondad y de servicio hacia los demás, pues con acciones sinceras y desinteresadas. Esas acciones desinteresadas nos conectan con un propósito más grande que puede generarse un sentido más profundo de satisfacción y de realización. Yo cuando hago actos de bondad y cuando tengo una vida de servicio, seguramente le voy a encontrar sentido a mi vida. Bueno, los animo a incorporar estas recomendaciones, ¿sí?, y ejercicios en su vida cotidiana. Recordemos que siempre que en la autoaceptación y el perdón encontramos un camino hacia la vida plena y significativa. Bueno, tengan en cuenta que este es el primer capítulo de esta serie que he titulado Rompiendo Cadenas, y nuestro capítulo se llamó Viaje hacia la autoaceptación.
sanación emocional y el perdón. Tengan en cuenta que siempre estamos acá para escucharlos. Por favor, utilicen el chat, utilicen la parte de abajo de comentarios, dejen sus comentarios, háganos saber qué les gustó de este mensaje, compártanlos con sus seres queridos, con esas personas que ustedes creen que pueden escuchar y les puede edificar este mensaje. Y es así como concluye este episodio, pues que hablamos sobre la importancia de la autoaceptación y el perdón. Esperamos que estas reflexiones hayan enriquecido y encendido esa chispa de transformación en sus corazones y en sus mentes. Gracias por unirse a nosotros en un episodio más de Animarte en Jesús. Los invito a suscribirse para seguir explorando temas que nutren el alma y la mente. Hasta la próxima, que la gracia de Dios los acompañe a ustedes y que todos sus propósitos y todas sus metas se cumplan, que sanen sus corazones, que esa autoaceptación y ese perdón los llene de la gracia de Dios y que les guíe en su jornada, cada día de su vida, y que los alimente de ese amor divino. Agradezco mucho y les recuerdo compartir este contenido. Esperamos que estas recomendaciones de ejercicios inspiren y los guíen en su camino hacia la autoaceptación un poco más profunda y hacia el perdón sanador del amor de Dios.